Bueno, vamos a finalizar la mañana. Claro, venga a hablar de barbacoa, ahora pues os toca esperar una hora y algo. Hasta las 2 estaremos aquí. En nuestra asociación vienen muchos padres pues muy desubicados, ¿no? Porque vale, después de dar muchos tumbos, de ir para allá y para acá, de la culpa de es que no educas bien a tu hijo, es que esto con una torta se arregla, es que la educación de antes. Entonces, bueno, cuando salimos de ese bucle, resulta que nos dan un diagnóstico, ¿vale? Y dicen, pues vuestro hijo o hija tiene TDAH, ¿vale? Y entonces ahí los padres dicen, pues vale, me quito un poco la culpa, tal, pero ¿y ahora qué? ¿Y ahora qué? ¿Medico o no medico? ¿Tengo que hacer terapias? ¿Qué tengo que hacer? Resulta que decido medicar, pues es que esta medicación no le va bien, esta tampoco le va bien, esta no sé qué le pasa. Y entonces llegamos a una conclusión, ¿no? Que muchas veces el diagnóstico puede fallar, ¿vale? Entonces, Inmaculada, que le damos siempre las gracias porque no solo para jornadas, sino para simplemente una reunión de papás, ¿vale? Que a lo mejor son 12 papás, 14, 18, que tienen 1.000.000 de dudas, siempre que la llamamos siempre viene, ¿vale? Para intentar, pues eso, sacar de ese miedo a la medicación o tal. Y cada vez que viene siempre nos encontramos con que hay muchas veces que hay niños que están medicados con la medicación del TDAH, pero no le va bien. Inmaculada siempre dice, no, es que esto. Y cuando terminamos la reunión dice, siempre que vengo aquí me pasa algo así, ¿eh? No me pasa en muchos sitios, pero aquí sí. Bueno, entonces, para nosotros es vital y para vosotros más el diagnóstico que se haga bien y que la medicación sea la adecuada. Entonces, os presento a la doctora Escamilla, es especialista en psiquiatría infantil y adolescente, es experta en TDAH a lo largo de toda la vida, en trastornos del humor y enfermedad bipolar pediátrica, ha sido profesora asociada a la Facultad de Medicina de la Universidad de Navarra, ha sido galardonada con varios premios, ha publicado varios artículos y es coautora del libro Es mi hijo mal estudiante. Actualmente es directora del Instituto de Neurociencias Aplicadas de la Educación de Madrid. Y con ella os la dejo. Como ella va a estar de pie, yo prefiero sentarme abajo. Si hay alguna pregunta, me la lleváis abajo, ¿vale? Pues os dejo con ella. Bueno, todavía no he empezado para que me aplaudáis, pero bueno, muchas gracias. O sea, siempre es un placer para mí, la verdad, estar aquí. Siempre es un público, la verdad, aunque yo me voy también con esa incertidumbre muchas veces cuando vengo a veros de que me gustaría explicaros algo más, pero siempre es un público muy ávido de aprender y muy agradecido. Entonces, para nosotros también es un placer venir a sitios como este. Entonces, bueno, pues curiosamente me ha tocado en esta jornada, y creo que muy justo también, hablar de lo que no es el TDAH. O sea, es curioso que tengamos que empezar a hablar ahora de lo que no es. Pero también es verdad que tenemos que dar gracias de que esto pase. Es verdad que en los últimos años pues se ha empezado a diagnosticar el TDAH y a tratar bien. Pero es verdad que podemos estar cayendo en otro error, que es el que yo quiero un poco que dilucidar, que veáis y que entendáis que a lo mejor no todo es TDAH y que muchas veces cuando nuestros hijos no van bien y nos han dicho que es que tienen TDAH y le han puesto tratamiento y no terminan de ir bien, es que posiblemente o no es TDAH o hay algo más que el TDAH. O sea, sabemos de eso ya muchas veces, hemos hablado de que la prevalencia del TDAH es del 7%, es una prevalencia mundial.
pero sabemos que hasta el 25% de la población pediátrica, diríamos infanto-juvenil, tiene un problema de enfermedad mental. O sea, estas estadísticas son antiguas, se podría decir. O sea, después de la pandemia se habla que hasta la mitad de la población adolescente ha tenido un problema de salud mental. E incluso sabemos que los problemas de salud mental en la infancia o en la adolescencia no están solos, o sea, generalmente son comórbidos, es decir, no tienen un trastorno, sino que tienen hasta 2 trastornos mentales. O sea, si echamos cuentas, diríamos que ni el 20% de la población infanto-juvenil tiene un trastorno por TDAH. Sin embargo, lo que estamos viendo, y si echamos un vistazo alrededor en las consultas de psiquiatría infantil o también de neurología, es que muchos niños están diagnosticados de TDAH. Sin embargo, hasta el 80% de esos niños pueden tener otro problema, o incluso, que vais a perdonar la tecnología, porque esto de los Mac y demás, pues ahora creo que me ha fallado la presentación, pero creo que me acuerdo. O sea, lo que yo quería decir, que incluso sabemos que el TDAH no viene solo, o sea, que el TDAH hasta el 80% de los casos tiene un trastorno comórbido, y muchas veces es ese trastorno que tiene asociado el TDAH el que marca el pronóstico y el que además también define el tratamiento que tenemos que escoger. Voy a definir el TDAH en esta ocasión, como no es el objetivo, de una forma muy gráfica. O sea, aquí tengo que agradecer a un mentor, al mentor de mi mentor, que era el Dr. Biderman, recientemente fallecido, fue el padre de la psicofarmacología pediátrica y profesor de Harvard, y siempre me acuerdo de cuando hablaba del TDAH, empezaba a hablar con este diagrama. O sea, quiero decir, el TDAH solo es un déficit de control. Es un déficit de control en mantener la atención y controlar la interferencia. Eso es lo único. Luego veremos lo que no es. Por lo tanto, sabemos que las zonas que afecta, esto también hemos hablado, son estas 2 áreas, lo que es el cíngulo anterior y esta área, que aquí no la puedo ver bien, que es el área dorso-laterofrontal. Esto, digamos, que es el cerebro cortado así de forma lateral. Entonces, sabemos que son esas 2 áreas las que están afectadas. Es decir, habría un área que sería esta, la del cíngulo anterior, que es la que hace controlar la interferencia. Es decir, que cuando pasa una mosca por alrededor mío o cualquier cosa, sepa que el cerebro dice, no, ahí no, tú estás aquí, ¿no? Y la otra zona, que es esta otra zona, que es una zona cortical, sería la que haría mantener la atención. Eso es el TDAH, únicamente. O sea, el fallo está ahí, en esas áreas, y lo único que no hacen es controlar la interferencia, es decir, la distraibilidad, y además mantener la atención el tiempo suficiente para que yo pueda acabar esa tarea. Por eso, como ya sabemos, pues tenemos los síntomas de atención, de esa niña despistada, que olvida, que pierde, que bueno, pues comete diferentes errores, no lo voy a repasar. Y luego tenemos estos síntomas de hiperactividad y de impulsividad. O sea, tenemos que tener cuidado con esto de la hiperactividad. Porque entonces lo que hay es un déficit, pero es un déficit en mantener la atención. O sea, la hiperactividad del TDAH es no persistir, es aquellos que no persisten en una actividad. O sea, no quiere decir que el TDAH haga muchas cosas, porque hay otros problemas que entonces lo que hacen es que los chicos no paran de hacer cosas y van de hacer una a otra, pero las terminan. Ese es otro tipo de hiperactividad, es una hiperactividad de otro trastorno del humor o de una aceleración o de una hiperestimulación. En estos niños lo que pasa es que efectivamente no dejan de hacer actividades, pero no las terminan. O sea, eso es importante. Y luego la inquietud. Cuando son menores de 6 años sí que hay mucha inquietud, o sea, sí que estos que no paran, o que, pues esto el típico chico que se va corriendo, que no tal, que no para, que no sube, no sé qué. Cuando son mayores de 6 años, o incluso 8 años, lo que tenemos es otro tipo de inquietud, hay que tener cuidado, o sea, es ese típico restless, ¿no?, de este chico que no puede parar, que además suele pasar cuando están haciendo las tareas o cuando están concentrados, es cuando focalizan la atención en alguna cosa y pierden el control sobre el movimiento, ¿no? Esos niños que no pueden parar en clase. Pero cuidado con esos chicos ya mayores de 6 años, sabes que estos chicos que no paran,
Un chico ya de mayor de 6, 8 años, con una inquietud de este tipo de que es que no pueden parar, que no están quietos, entran a la consulta y entran directamente al fondo, no van y se sientan en la silla o no saben muy bien dónde van. Cuidado, porque ese tipo de inquietud es demasiada inquietud y lo que puede ser es otro problema, una aceleración. Y luego hay otro tipo de inquietud, que esa me preocupa más que se confunda, bueno, las dos, porque es que los tratamientos son diferentes, que es un movimiento de estos chicos que son muy inquietos, pero que llega un momento y entonces dicen, es que además llega un momento en que se paran en medio del pasillo a partir de determinada hora y van de aquí para allá, tal, 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 y se están un rato así. No, eso son movimientos rápidos estereotipados. O llega un momento en que ya entonces se paran y empiezan chun, 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 o hacen sus ratos de pensar. Cuidado, o sea, eso tampoco es la inquietud de un TDAH. Eso es que en determinados momentos ellos empiezan a hacer unos movimientos repetidos y estereotipados, que se llaman. Eso no es TDAH, eso suelen ser del trastorno del espectro autista. O sea, cuidado con todas estas cosas que iremos viendo. Otra cosa es el déficit en el control de la respuesta emocional. Estos son estos niños que se enfadan o al contrario, o sea que o se enfadan mucho cuando hay una cosa negativa o también se alegran mucho cuando hay una cosa que bueno, pues le emociona y tal. Y además se ponen en ese tema y entonces o bien están enfadados y no hay quien les saca de ahí, y es cuando decimos a los padres, dejarlos que se desenfaden, dejarlos que tal, y luego habláis con ellos, o bien están muy contentos, entonces no duermen, no comen, están siempre en ese tema y no los podemos sacar de ahí, y además nos cuesta mucho reconducirlos otra vez y que vuelvan a la normalidad. Bien, ese es el déficit en el control de la respuesta emocional. No es exclusivo del TDAH y tampoco quiere decir que siempre que tengan esto tenga que tener un TDAH. Y además, ahora veremos, solo, digamos que hasta el 50%, el 40% de los TDAHs pueden tener este déficit, pero no todos los tienen y no siempre cuando se presenta este déficit hay un TDAH. Porque además la zona que se afecta en este déficit no es de la zona que estábamos hablando antes, ¿no? Que son estas, sino que son estas otras, que son áreas emocionales. ¿Por qué hago tanto y pongo tanto empeño en que las zonas que se afectan son diferentes? Por el tratamiento. Porque siempre, pues eso, tiene TDAH y los tratamientos suelen ser los que conocemos. Estimulantes, no estimulantes, bien. Pero los tratamientos, sobre todo los estimulantes, está muy claro y muy bien definido dónde van. O sea, un tratamiento con estimulantes lo que va es al área frontal, o sea, al área esta que hemos dicho que está afectada en el TDAH, no va a otro sitio. Entonces, si yo tengo otro problema que no está implicado en esas áreas, no lo voy a solucionar. Y luego además tenemos que ver que incluso ese tratamiento no empeore otros problemas. Y de eso merece la pena hablar de la enfermedad bipolar, que yo creo que aquí es donde la tecnología, entonces me acordaré de esto. El 20% de los niños con TDAH tienen una enfermedad bipolar. Aquí hay unas cuentas en blanco, con lo cual voy a ver lo que os quería contar hasta que llegue alguna que sale. Sí. Entonces, el 20% tienen una enfermedad bipolar. La enfermedad bipolar del niño no es como la enfermedad bipolar que todos nos imaginamos del adulto, que tienen un episodio de manía, pueden pasar unos meses, a lo mejor se recuperan y luego tienen un episodio de depresión. En el niño, los cambios de humor se dan hasta incluso en el mismo día y pueden pasar de estar muy bien a estar muy mal en el mismo día. Y luego además lo que pasa es que los síntomas de manía en los niños son comunes a los síntomas del TDAH. Únicamente hay 3 síntomas que son diferentes, que se dan en los estados de manía del niño y que no se dan en los síntomas de TDAH, que son grandiosidad, euforia, disminución de las horas del sueño y la hipersexualidad. O sea, hablo de euforia, esos niños pues muy contentos, tal. La grandiosidad es otro problema, porque muchas veces la grandiosidad se puede confundir con una falta de respeto. Entonces la grandiosidad son estos niños, pues yo me acuerdo siempre 7 años, ¿no? Monísimas con su uniforme, tal, sus lazos, llegan allí, se sientan encima en la silla, te ponen los pies encima de la mesa y te dicen que qué pasa, ¿no?
O estos chicos también que dicen que entran así, distintos a como lo has visto a veces, muy prepotentes, subidos, que se te van a echar encima y te dicen que cuando acabamos, que tal. Eso pueden ser signos de grandiosidad y se pueden confundir con una falta de respeto, con una actitud desafiante, y eso es sin más un signo de grandiosidad. ¿Qué pasa? Que estos síntomas que no están en el TDAH se presentan tan solo en el 50% de los casos de los niños con enfermedad bipolar, con lo cual esto hace mucho más difícil el diagnóstico diferencial entre el TDAH y la enfermedad bipolar. ¿Qué pasa? Que el síntoma más frecuente en la enfermedad bipolar es la irritabilidad. O sea, la irritabilidad es también un síntoma de humor. Es decir, los niños, los trastornos de humor en los niños no es que estén cuando suelen presentarse con irritabilidad. Es decir, un niño triste no te va a decir que está, un niño depresivo, no te va a decir que está triste o que está mal, lo vas a ver irritable. Con lo cual, lo que hay que hacer es el diagnóstico diferencial en el tipo de irritabilidad que tiene ese niño, porque la irritabilidad está en el trastorno del humor, en el trastorno de ansiedad, en el TDAH, en otros trastornos. Entonces yo suelo decir que el psiquiatra o el psiquiatra clínico tiene que ser como el pediatra, o sea, ese pediatra que oye llorar al niño y dice, ay, este es el lloro del síndrome tal. Llorar, no, este es del quejido del gato, este tal. Bueno, pues la irritabilidad es diferente según el cuadro que tengamos. Entonces, en la enfermedad bipolar, ahora os explico, ese es el tipo de irritabilidad frecuente. Y esa es la diferencia. Es una irritabilidad mucho más severa que las que os podéis encontrar en un TDAH. Y no solamente es que sea mucho más severa, sino que es una irritabilidad que muchas veces no obedece a nada. O sea, es decir, que de repente se levanta enfadado, y es que se levanta enfadado y no sé por qué, y está así todo el día. O luego de repente está contento y ya está. Y además es una irritabilidad que puede ser grave. O sea, quiero decir, de estos que no es que te digan cualquier cosa, sino que le ponen a romper muebles o se tiran al suelo o tal, depende de la edad. Y luego, mientras que en el TDAH la irritabilidad es reactiva, es decir, aparte de que es menos intensa que en una enfermedad bipolar, se da cuando hay alguna frustración. Eso por una parte. Luego, si seguimos ahondando ya en la irritabilidad, y que sería de otro tema, está la irritabilidad del trastorno de conducta. Esa irritabilidad, además, suele ser también mucho menos intensa incluso que la del TDAH. Y luego, si hablamos además de la irritabilidad del trastorno del humor de carácter depresivo, también es diferente, porque es una irritabilidad, son estos que siempre están enfadados. Entonces es una irritabilidad crónica, continua, mantenida y de menor intensidad. Entonces, quiero decir, hay un tipo de irritabilidad que para el clínico psiquiatra es la que caracteriza a la enfermedad bipolar, porque luego hay otro síntoma muy específico de enfermedad bipolar, que es la hipersexualidad. Cuando este aparece, está claro que es una enfermedad bipolar y que no es un TDAH. El problema es que la hipersexualidad solo aparece en el 30% de los niños con enfermedad bipolar. Claro, ese niño que de repente tiene una depresión, que le pones antidepresivo y te dice su madre, bueno, es que desde que le he puesto el antidepresivo, me están llamando en clase, la conducta está peor, y el otro día en el baño, pues me vio que me estaba arreglando y me soltó no sé qué. Ya. O sea, no quita el antidepresivo, esto es un episodio de manía. O sea que no es tan fácil y no siempre aparece así. Entonces, esa tampoco estaba. Lo que yo quería decir, que entonces, ¿cómo diagnosticamos una enfermedad bipolar? Pues por el tipo de irritabilidad. Y luego hay indicadores que te van a decir, cuidado, dónde nos estamos metiendo. O sea, la enfermedad bipolar es muy heredable, es altamente heredable. Entonces, si hay antecedentes familiares de un padre, de un tío, del abuelo que se suicidó, del padre que tuvo algo, pero no sabemos qué, pero era una enfermedad grave, cuidado. Si además ese niño que tengo allí, o adolescente, ha tenido un episodio depresivo, cuidado, porque lo que me puede estar haciendo ahora es una manía. O sea, porque el episodio depresivo antes de los 12 años predice y es un factor predictivo de una enfermedad
bipolar o de un episodio de manía en el futuro. Y luego hay determinados cuadros que también me están indicando que cuidado, que ese problema de humor también puede ser una enfermedad bipolar. Esto es una muestra, no creo que no sale, sí. El caso es de niños que son diagnosticados de enfermedad bipolar y se ve que con mucha frecuencia estos niños antes han sido diagnosticados de ansiedad por separación. O sea, estos niños que te llegan, que parecen TDAH, pero que se enfadan que no hay quien lo aguante, y a los 2 años no se podían separar de su madre, cuidado también con el diagnóstico que se hace. Vale, y ahora, volviendo al diagrama, vamos a seguir viendo lo que no es. O sea, hemos visto que es un déficit de control. No es un estado de hiperausia. ¿Qué es eso? No es un estado de hipervigilancia. O sea, quiero decir, muchas veces, claro, yo suelo decir, o sea, esto es, o sea, hay un fallo de control de la interferencia, es decir, pero, bueno, pues entonces si hay moscas y están hablando, si no sé qué, me funciona mal ese control. Pero ¿y si la interferencia es mayor o tengo más interferencias que el resto? Pues por muy bien que me funcione el área frontal y tenga el control, me voy a distraer más. Yo les digo siempre que esto es cuestión de freno, o sea, quiero decir, de freno y de motor. O sea, si yo puedo tener bien el freno, pero si mi motor es más potente de lo esperable, pues ya me va a faltar el freno, pero no tengo el problema en el freno. Por ejemplo, obviamente, si yo hay un sitio en el que hay mucho ruido, que hay una estimulación, un niño que está hiperestimulado por cualquier cosa, obviamente se va a distraer mucho más. Otra cosa, capacidades altas con un razonamiento perceptivo superior, habitualmente se distraen mucho más. Pero claro, yo les digo siempre, es un déficit de atención relativo, porque una capacidad perceptiva superior es muy capaz o es capaz de ver más cosas que el resto, con lo cual tiene más cosas en las que distraerse. O sea, cuidado con esa distraibilidad de esa capacidad superior. Y por último, un estado de hipervigilancia, que es lo que llamamos los síndromes de estrés postraumático, o si no llega a esa intensidad, lo que es la ansiedad. O sea, cuando hay un miedo, cuando hay un problema, cuando el niño está en una situación de estrés, de amenaza, lo que se pone a funcionar en el cerebro, a ver si lo veo, son estas áreas de aquí, ¿no? Mientras que el control y todas las áreas de control del tema del TDAH está a nivel de la corteza, y es amarillito, se pone a funcionar toda esta área que es el área funcional. Es decir, el cerebro y todo el organismo se pone en una situación de huida, con lo cual lo que pasa es que empieza a funcionar todo el organismo, se pone al servicio de esa huida y nos empieza a funcionar el cerebro, no el cortical, que es el cerebro que nos diferencia de los animales, sino ese cerebro emocional del sistema límbico que se llama, que es el que tienen los animales y los mamíferos. Entonces todo va focalizado ahí. Y es cuando tenemos esos problemas de, por ejemplo, algunos problemas de, ¿dónde tengo yo el puntero?, de estreñimiento, que vemos en algunos niños. Os voy dando datos para que veáis algunos signos, porque luego, claro, yo pregunto mucho y voy anotando, y la gente se piensa y es que todo suma. O sea, todo suma, porque claro, si un niño me llega con estreñimiento, con a lo mejor con obesidad, claro, si ya tiene hipertensión, pues ya eso es para nota. O sea, esos niños que están sometidos a estrés. Cuando esto pasa, lo que pasa es que disminuye la actividad cerebral a este nivel, que es donde está todo el control y donde teníamos el problema de atención. Entonces, claro, vamos a tener síntomas de TDAH, pero el origen es un estado o bien de ansiedad o mantenido en el tiempo o bien de un estrés muy intenso de carácter traumático. De hecho, lo que se ve es que niños que han sufrido un trauma en la infancia o que han estado sometidos a estrés o a una crianza con un alto grado de estrés, estas áreas cerebrales, sobre todo las que hemos hablado, y no voy a, el puntero está un
poco así, pero esas áreas que estaban dedicadas al control ejecutivo se ha visto que disminuyen la actividad cerebral y algunas incluso disminuyen también de volumen. Entonces hay que ver que no estemos en un estado de ansiedad o que no estemos en un estrés postraumático o que no en ese momento, sino que haya sido un niño que ha sido, pues estoy pensando por ejemplo en niños adoptados o no adoptados, o sea, el estrés sobre todo de 0 a 3 años, de 3 a 5 años, de forma mantenida genera estos problemas y los síntomas son de TDAH también. Y aquí, como el fallo de la tecnología, pues no sé, pero después ya, igual que he hablado, voy a pasar ya, he hablado de los trastornos del humor, a lo que son los trastornos del neurodesarrollo. También muy importantes a la hora de hacer el diagnóstico diferencial con el TDAH. Sabemos que el cerebro se forma de atrás adelante, o sea, va madurando de atrás adelante, de manera que estas áreas, esas áreas que están en azul, es cuando ya está maduro el cerebro. Entonces, estas áreas son en las que están todo el funcionamiento ejecutivo del que depende y donde están los problemas del TDAH. Pero este área no está madura hasta la adolescencia y es verdad que empieza a madurar a partir de los 6 años. Es decir, que las primeras áreas que empiezan a madurar, o sea, de 0 a 2 años, son las áreas que dependen de los sentidos. O sea, el primer desarrollo cerebral es la corteza sensorimotora. O sea, lo primero que tiene que madurar son las áreas, voy a pasar aquí que lo vamos a ver mejor. Son las áreas auditivas, la vista, el tacto, el sistema motor. Eso es de 0 a 2 años. Yo creo que voy a ir adelantándome. No. Ahí. Después, a partir de los 2 años, entre 2 y 6 años, tienen que madurar la corteza de asociación. Y luego, la corteza de asociación es la que nos permite formar una percepción o tener un sentimiento. Es decir, lo que nos va a dar la forma de las cosas bueno, lo que es la percepción, el entender un sonido, en fin. Eso empieza de 2 a 6 años y a partir de los 6 años es cuando empieza a madurar esas áreas que decimos que están afectadas en el TDAH. Entonces, cuidado cuando estamos hablando de un TDAH antes de los 6 años, que por supuesto lo pueden tener y por supuesto puede estar presente y a lo mejor hay que tratarlo, pero ahora tenemos que ver qué es lo que pasa antes de los 6 años y si no hay otro problema madurativo antes de llegar a esos 6 años. Otra cosa, igual que habéis visto, y esto lo haré más en detalle, hemos estado viendo, o sea, las áreas que se afectan, pero esto es una imagen de resonancia con tensor de difusión, se llama. O sea, al fin y al cabo, esto lo que está mostrando son las redes neuronales, o sea, son las redes que conectan unas áreas de otras del cerebro. Y entonces también estas redes se forman de una manera secuencial y de una manera ordenada. Las primeras redes que se forman son esas que veis en azules, que se llaman redes de proyección. Estas son las que llevan la información motora y van desde aquí hacia la zona frontal del cerebro. Entonces ellas nos van a informar de la forma, de la direccionalidad. ¿Y por qué os estoy informando? Nos van a informar y nos van a dejar ver y definir las letras, que luego veremos. Después se forman las redes longitudinales, las que conectan unas áreas del cerebro de atrás a adelante. Después es muy importante, se forman las redes transversales, que ahí tenéis en rojo. Es decir, las que dan el significado a las cosas. Yo tengo una percepción. Con esa percepción puedo tener un sentimiento del área esa emocional. Me gusta, no me gusta, me siento mal, me siento bien con esto. Y luego tengo un significado.